Buenas noches, hermanos. Hoy vamos a hablar un poco sobre el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Lo podemos ubicar entre el capítulo 15 y el capítulo 18 hasta el versículo 22. El año donde se da esto, bueno, es entre el 49 y 52 después de Cristo aproximadamente. Acá les presento un mapa de la región donde podemos ver un poco el recorrido que hizo el apóstol Pablo y bueno, vamos a ir siguiendo un poco este recorrido a través de las escrituras y tratar de entender también lo que el Señor nos quiere marcar en este tiempo y que podamos entender la voluntad del Señor. En este segundo viaje misionero vemos que en el capítulo 15 se dio el concilio de Jerusalén y para entrar un poco en contexto vemos a los apóstoles y los ancianos en Jerusalén apaciguando una situación extremadamente divisoria, enviando una carta a la iglesia de Antioquía. Si recordamos, la iglesia de Antioquía se constituía de judíos y gentiles que se habían convertido al cristianismo. La iglesia de Jerusalén les envió una carta instruyendo a estos hermanos que, contrario a ciertas enseñanzas falsas, los conversos gentiles al cristianismo no tenían que ser circuncidados antes de ser cristianos. Esta idea había sido promovida por los fariseos judíos, que se habían convertido al cristianismo, pero que querían imponer su legalismo judío anterior a los gentiles convertidos, a los que eran recién convertidos. Su idea era que para ser cristiano, que era una ramificación en sus mentes del judaísmo, tenías que guardar la ley judía. Y obviamente la señal que decanta era el rito de la circuncisión. Y esta idea falsa fue repudiada por los líderes en Jerusalén e informaron a los hermanos de su decisión, en una carta que tenía que ser entregada por Pablo, Bernabé, y reforzando también el mensaje, enviaron a Silas y Barsabás. Su decisión también confirmó y aprobó la obra que Pablo y Bernabé habían hecho entre los gentiles, y también le dio legitimidad entre la hermandad. De otro modo no habría habido un segundo o un tercer esfuerzo misionero. Después de entregar la carta a la iglesia, Lucas escribe que Pablo, Bernabé y ahora Silas se quedan en Antioquía, enseñando en la iglesia allí, probablemente reforzando las ideas mandadas en la carta y aclarando algunas de las confusiones doctrinales causadas por los maestros de la circuncisión. Sin embargo, este tema también vemos que Pablo lo aborda en Gálatas, en capítulo 5, versículo 12, y en los Colosenses, capítulo 2, versículo 11. Algo que sucede al comienzo de este viaje o antes de que suceda casi el viaje es un desacuerdo. Este es un poco el contexto que veníamos conversando. Y en Hechos 15 podemos ver el desacuerdo que después de un tiempo en Antioquía, Pablo le propone a Bernabé volver a visitar las iglesias que habían establecido en su viaje anterior, para fortalecerlas, para ver cómo estaban. Bernabé y Pablo están en desacuerdo sobre llevar consigo a Juan Marcos, el primo de Bernabé. Se resuelve cuando Pablo elige llevar a Silas a trabajar con él, y Bernabé toma a Juan Marcos bajo su ala y vuelve a la obra en Chipre, su hogar anterior, es el lugar donde habían tenido en el tiempo anterior un poco de paz. Esto es solo especulación, pero pareciera que Pablo dejó atrás su relación de mentor-estudiante que tenía con Bernabé. Silas, mencionado como profeta en el versículo 32, era un compañero apto para Pablo en este momento. Por otro lado, Juan Marcos, todavía dolido por su falta en el primer viaje, pero dispuesto a intentarlo de nuevo, necesitaba un buen maestro y mentor como Bernabé. Mediante la providencia de Dios, un problema que amenazó con separar un equipo de misioneros era algo tan tangible, finalmente resultó en dos equipos, y sabemos que Juan Marcos terminó sirviendo a ambos,
a Pablo y Pedro años después. Luego escribió el Evangelio de Marcos, primordialmente un resumen de las experiencias de Pedro con Jesús. Así que vemos cómo el Espíritu Santo, inclusive en este momento donde quizás alguien podría sospechar o parecerle algo raro, vemos cómo de la fuerza que tenía Pablo y Bernabé y de las experiencias y de lo que el Espíritu Santo fue compartiendo y ellos pudieron conocer al Señor, ahora no solo había un equipo misionero, sino había dos. Vamos al el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 41, y dice así: Y viajaban por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él, y lo tomó, y lo circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego, hablando de Timoteo. Y conforme pasaban por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observaran. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Vemos cómo Pablo recluta a Timoteo, un discípulo, hijo de una mujer creyente, pero que su padre era griego, dice. Vemos que al principio del viaje de Pablo había dos objetivos. El primer objetivo era leer y explicar la carta mandada por los apóstoles a las iglesias acerca de los asuntos sobre la circuncisión. Pero también otro de los objetivos era fortalecer la fe de cristianos nuevos en las iglesias originalmente establecidas por Pablo y Bernabé. Y en este caso, Timoteo se une a su misión, y en este caso seguramente le dieron tareas que anteriormente le daban a Juan Marcos. Hay algo puntual que para que un cristiano sea considerado, un gentil, perdón, sea considerado cristiano, esta carta venía a traer paz para aquellos que decían que era obligatorio circuncidarse. Pero parece contradictorio que Pablo circuncida a Timoteo, porque su padre era griego y no era creyente. Esto era necesario no para que Timoteo fuera cristiano, porque sabemos que Timoteo ya lo era miembro de la iglesia, era reconocido. Pero Pablo lo hizo porque era requerido para que después pudieran entrar a las sinagogas, ya que si no eran circuncidados no se permitían ingresar. Y es donde comúnmente Pablo iba cada vez que llegaba a una ciudad. Y además, también de esto se sabía que el padre de Timoteo era un gentil. Vemos la dirección del Espíritu. Y en Hechos 16, versículo 6 leemos: pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Y pasando por Misia, descendieron a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado
para anunciarles el Evangelio. Vemos una situación muy particular. Para recordar, Pablo había partido de Antioquía. En realidad de Jerusalén, fue hasta Antioquía, entregó la carta, estuvo con los hermanos, emprendieron el viaje y vemos que desde su punto de partida en Antioquía de Siria, la distancia hasta la ciudad de Troas aproximadamente era de 1263 kilómetros. Vemos cómo Lucas describe el viaje en pocos versículos, pero su viaje por tierra podría haberle llevado varios meses. Obviamente, gracias a Dios que preparó todo, la infraestructura romana permitió un viaje bastante seguro y personas como Pablo podían caminar aproximadamente entre 24 o 32 kilómetros por día, alojándose en posadas, en personas que iban confirmando su fe, en casa de amigos o en sinagogas. Aparte de la obra en las iglesias que habían establecido en su primer viaje, mucho de su travesía era un intento fallido de ir hacia el oriente. Ser impedido por el Espíritu Santo puede significar varias complicaciones y obstáculos que impedían que predicaran el Evangelio en esa región. Todavía no tenemos hoy específicamente qué fue lo que sucedió, por qué no pudieron predicar el Evangelio, pero sí vemos que claramente el Espíritu les marcaba un rumbo. No les decía a dónde tenían que ir, solo les decía dónde no podían ir. Pero vemos cómo desde esa manera la gracia del Señor siempre los acompañaba. Quizás Pablo, caminando todos esos kilómetros y esos meses que pudieron haber tardado, tenían la intención de seguir confirmando la fe de todos los hermanos que habían visitado anteriormente en el viaje. Pero el Espíritu Santo tenía otros planes. Así que vemos cómo en buenas formas los fue acorralando hasta Troas. Una vez que llegaron a la ciudad de Troas, ese punto donde ya no podían seguir más allá, Pablo recibe una visión que por fin provee la dirección que estaban buscando. El sueño es bastante general. Ven a Macedonia, pero sin detalles de quién contactar o a dónde ir específicamente. Sin embargo, la fe de Pablo es suficientemente fuerte para actuar basado en esa instrucción limitada que tuvieron. En su visión, Pablo ve a un hombre de Macedonia suplicándole por ayuda. El apóstol y sus compañeros salen de Troas con rumbo a Filipos, la ciudad más importante de la región. Una vez allí, buscan un lugar donde podrían reunirse judíos y así proveerle la oportunidad de predicarles. De Troas van hacia Filipos. Y en el versículo 13 del capítulo 16 leemos: y en el día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedoras de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo: si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella. Y nos persuadió a ir. En los siguientes versículos
Lucas describe un evento que se asemeja a lo que ocurrió en Chipre durante el primer viaje misionero. En ese entonces, Pablo había cegado a un mago que intentaba impedir su trabajo, no sé si recuerdan. Pero en Filipos, echa fuera un demonio de una niña, quien le seguía y estaba llamando la atención a su ministerio. Pablo, no queriendo el testimonio de una niña endemoniada, la calla al echar fuera el demonio. Esto causó que los dueños de la niña, que se estaban aprovechando y lucrando de sus poderes ocultos, empezaran un disturbio. Y en ese momento Pablo y Silas son arrastrados ante el juez. Fueron azotados, encarcelados y pusieron sus pies en un cepo. Pero en este caso, a diferencia de Chipre, la diferencia es que su encarcelamiento no fue por causa de los judíos. Leemos en Hechos 16, versículo 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardasen con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Vemos un detalle, y yo quería resaltarlo, que Pablo describe que cuando le dieron la instrucción al carcelero de que se los guardaran con seguridad, el carcelero los puso en el lugar de más adentro. Esta es una imagen que puede ser cierta o no. Se cree que fue la cárcel donde estuvo Pablo y Silas. Probablemente este lugar de más adentro que se refiere, donde Pablo y Silas se encontraron cuando estaban ahí en Filipos, era un lugar muy oscuro. Aquellos dos misioneros, Pablo, Silas, fueron desvestidos, dice que fueron golpeados y severamente azotados. Para empeorar las cosas, fueron encerrados en la prisión, en el calabozo de más adentro, y sus pies fueron atados con un cepo. Aún los estudiosos no llegan a un acuerdo en cuanto a la naturaleza de este calabozo de más adentro. Algunos hablan que era una celda al final del pasillo. En el calabozo de más adentro estarían completamente aislados. No habría capacidad alguna de que una luz iluminara sus ojos, o que pudieran acceder o tener contacto con el mundo exterior. Era un lugar seguramente muy retirado y que le añadía tortura al prisionero a causa de esa oscuridad total y ese aislamiento. También era un lugar del cual sería más difícil de escapar. Ya sabemos cómo continúa la historia y vamos a seguir leyendo, pero a priori era un lugar muy difícil de escapar. Era más seguro que el área general de la prisión, y otros estudiosos de la Biblia también insisten en que el calabozo de más adentro, en la cárcel de los filipenses, era como la celda más profunda de las cárceles en el Imperio Romano. Aquellas celdas profundas eran cortadas en piedra y colocadas en un agujero debajo de la población general de prisioneros. También estaban completamente aisladas y llenas de una espantosa oscuridad. Aún así, estas celdas penitenciarias eran peores que las otras celdas de aislamiento, porque las aguas residuales fluían a través de las celdas interiores de la prisión. Cualquiera que haya sido la situación para este calabozo de más adentro, en la cárcel de Filipenses, sin duda no era buena.
no podríamos ni siquiera imaginar, me parece, tener heridas abiertas causadas por los azotes que les dieron antes de ser lanzados a esta celda de la prisión y terminar en una celda cerca de las alcantarillas. Ni siquiera podés defenderte de las ratas que circulan alrededor tuyo, que se alimentan de las heridas, porque tus pies están encadenados a los cepos. Y esas ratas trabajan cubiertas por la oscuridad. Y aunque no hubiera esas aguas residuales o mal olor, sin duda era un lugar muy oscuro, solitario, donde estarían a la deriva. Y en esas mismas condiciones donde estaba Pablo y Silas, en el calabozo de más adentro, Pablo estuvieron en íntima comunión con el Señor. Fue durante la medianoche que estaban orando y cantando himnos al Señor. El lenguaje usado en las Escrituras, cuando hace referencia a este pasaje, sugiere que esas oraciones y cánticos eran una actividad que iban progresando en aumento. Y en ese lugar tan oscuro y tan complejo para cualquiera de nosotros, en ese momento Pablo y Silas seguían adorando al Señor. Ese lugar sin duda se habrá convertido ese lugar se convirtió sin duda en un lugar donde moraba la presencia de Dios, donde su santidad se hizo presente. La palabra griega utilizada para el lugar de más adentro fue usada solo en otra ocasión en el Nuevo Testamento. Y esa palabra se utiliza en Hebreos 6:19, donde el escritor de los Hebreos menciona la frase hasta dentro del velo. Quizás recordemos que esa es una referencia al lugar santísimo, donde Dios y su presencia residía, en esa recámara de más adentro del templo. Y solo el sumo sacerdote podía entrar a esa recámara, y una sola vez al año, para ofrecer sacrificios a la gente. La tradición dice que no entraba a esa recámara nadie más no había otra forma de acceder, solamente una vez al año, y se le ataba una cuerda a la pierna. Y en caso de que el sumo sacerdote no lograra salir vivo, después de estar en la presencia de Dios, podía ser jalado hacia afuera del lugar santo por medio de la cuerda. No había otra forma de recuperar su cuerpo. Si el Señor lo derribaba a causa de sus pecados, nadie podía entrar a ese lugar. Era el lugar secreto, el lugar de más adentro. Y no creo que haya sido casualidad que se utilice la misma palabra griega para describir ese lugar de más adentro. Y en estos dos pasajes vemos en el Nuevo Testamento que el Espíritu Santo toma ese término para enfatizar las declaraciones y lo que está anunciando Lucas. Es por eso que aún en la celda de más adentro, Pablo y Silas estaban en un lugar santo, sin importar la situación en la que te encuentras o en la que nos encontremos hoy. Jesús está con nosotros, aún cuando le adoramos. Que podamos alabar al Señor en este tiempo, que podamos meditar en esta parte. Vamos a seguir con el estudio, pero que podamos pensar en el Señor y en esto hermoso que nos permite, que es entrar en su presencia. Leamos esa parte. Como a medianoche, 16:25, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos.
Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro, y temblando se postró ante Pablo y Silas. Y después de sacarlos dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y después de sacarlos dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús, y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Llevándoles a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Observemos que el carcelero tenía algún conocimiento de la fe, porque el terremoto y el hecho de que ninguno de los prisioneros escapó lo conmovió a hacer la misma pregunta que la multitud le hizo a Pedro el domingo de Pentecostés. Hermanos, ¿qué debemos hacer? Lucas nos da solamente un resumen de lo que Pablo le enseñó. Sin embargo, observemos que lo primero que el carcelero hace después de confesar su fe en Cristo es someterse al bautismo, justo como lo hizo la multitud en el día de Pentecostés. Lucas no menciona qué fue lo que Pablo le enseñó al carcelero y su familia sobre el bautismo, pero el hecho que esto es lo primero que hace después de reconocer su creencia nos indica que el bautismo era parte del mismo evangelio. Algo particular que a mí siempre me llama la atención cuando leemos estos versículos es que este lugar oscuro, lo primero que hizo el carcelero cuando entró, antes de querer matarse, fue buscar la luz. Dice: entonces él pidió luz y se precipitó adentro. Vemos cómo el Espíritu Santo y el Señor obra de maneras que no entendemos. Pero qué hermoso es el Evangelio y esta posibilidad de tener luz en medio de la oscuridad, luz en medio de las tinieblas, luz en medio y salvación en medio de tanta oscuridad, hermanos. Vemos cómo continúa esta historia y cómo Pablo antes de ser rechazado o puesto en libertad, él en el versículo 35, no salió en la presentación, dice: cuando se hizo de día, los magistrados superiores enviaron a sus oficiales diciendo: suelta a esos hombres. El carcelero comunicó a Pablo estas palabras, diciendo: los magistrados superiores han dado orden de que se os suelte, así que salid ahora e id en paz. Mas Pablo les dijo: aunque somos ciudadanos romanos, nos han azotado públicamente sin hacernos juicio, y nos han echado a la cárcel, y ahora nos sueltan en secreto. De ninguna manera, que ellos mismos vengan a sacarnos.
y los oficiales informaron esto a los magistrados superiores, y al saber que eran romanos tuvieron temor. Entonces vinieron y les suplicaron, y después de sacarlos les rogaban que salieran de la ciudad. Cuando salieron de la cárcel, fueron a casa de Lidia, y al ver a los hermanos los consolaron y partieron. Eso que acabo de leer es Hechos 16, entre el 35 y el 40. Algo interesante es que cuando los magistrados buscaron soltar a Pablo y su colega en silencio, sin que nadie se diera cuenta, él les recuerda que su ciudadanía era romana y la manera ilegal en la que fueron tratados, y rehúsa irse al menos que los jueces mismos los suelten públicamente. Esto también vemos que como Pablo lo utiliza para poder protegerse de que alguien en el futuro diga que se escapó de la cárcel en vez de liberarse legalmente. Así que él y Silas salen de la cárcel pública y legalmente. Y entonces pasan a despedirse de Lidia y se van hacia otra ciudad a predicar el Evangelio. Vemos que Pablo de Filipos se dirige a Tesalónica. Y leemos en el versículo 1 del capítulo 17, después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicándole y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo, este Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios, y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad, y asaltando a la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, esos que han trastornado al mundo han venido acá también, y Jasón los ha recibido, y todos ellos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, lo soltaron. Vemos un patrón que se presenta. Vemos cómo Pablo siempre predicaba el Evangelio. Pablo llegaba a una ciudad y encontraba un lugar donde podía predicar. Vemos otro ítem de este patrón que se presenta siempre, es que algunos creen y otros no creían. Lo siguiente que podemos identificar en este patrón es que quienes creen siguen a Pablo y reciben más enseñanzas, pero quienes no creían causaban problemas. Y por último, Pablo salía de la ciudad o se escapaba. Y el ciclo, una ciudad tras otra, se repite. Pero sin embargo, a través o a pesar de los problemas, el Espíritu Santo los acompañaba y vemos cómo se establece una iglesia en Tesalónica. En el paso posterior de la ciudad de Tesalónica vemos cómo Pablo avanza hacia Berea. Berea era la excepción, y a diferencia del ciclo que venía cumpliendo, este patrón que identificamos recién, que se cumplía en cada una de las ciudades donde Pablo iba, incluso en su primer viaje, Berea es una excepción porque rompe este ciclo, porque los judíos que estaban en ese lugar, dice que eran nobles. Eso podemos leerlo en Hechos, capítulo 17, del 10 al 14. Vemos cómo dice que eran nobles porque constantemente estaban revisando las Escrituras,
si aquello que estaban escuchando de Pablo estaba escrito. Y vemos cómo estaban ansiosos por escuchar escucharlo a Pablo, y que todo lo que estaba diciendo Pablo estaba en las Escrituras. Dice que muchos judíos se convirtieron juntamente con prosélitos griegos al judaísmo. Desafortunadamente, esa obra fructífera se ve interrumpida cuando se repite ese ciclo que venimos revisando recién. Solo que en esta ocasión no son los hermanos de Berea los que causan problemas, sino los judíos de Tesalónica, que llegan a interrumpir el ministerio de lo que Pablo estaba haciendo con los hermanos de Berea. Dice las Escrituras que los hermanos de allí lo escoltaron cuidadosamente fuera de la ciudad, dejando a Timoteo y Silas para continuar la obra en Berea por un tiempo. Y en este momento es que Pablo llega a una ciudad muy particular, a Atenas. Vamos a leer Hechos 17, versículo 15. Dice: los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas. Vemos cómo Pablo desde la parte de Macedonia, donde va a Filipos, pasa a Tesalónica, pasa a Berea y se dirige a Atenas, el centro de la adoración a otros dioses. Versículo 15 dice: los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas, y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se unieran a él lo más pronto posible, partieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad, como decíamos recién, llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. También disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros: parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Lo tomaron y lo llevaron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas? Porque te oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significan. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa sino en decir o en oír algo nuevo. Lo interesante del tiempo en Atenas es que Pablo no estableció una iglesia cuando llegó y predicó en la sinagoga. Lucas solo menciona que Pablo discutía en la sinagoga con los judíos y gentiles temerosos de Dios, pero no dice que hubo creyentes o bautismos. Y no hay ninguna información sobre alguna respuesta como resultado de sus prédicas en la plaza pública durante los primeros días de su ministerio allí. Esta es una foto de el Areópago, más actual, obviamente, donde Pablo tuvo su mensaje hermoso. Una imagen que representa lo que se cree que era la antigua Atenas. Leemos versículo 22. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo puesto,
puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de uno hizo todas las naciones del mundo, para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación, para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpando le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron, te escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Volviendo a la foto, en su lugar vemos cómo Lucas nos informa de la invitación y el discurso que Pablo da en la colina de Marte. Era algo significativo porque era su primer contacto más directo con los filósofos, con los pensadores élites de ese tiempo, ¿no? Primero, uno de los antecedentes es que la colina de Marte es el nombre romano a esa colina que estamos viendo, que estaba ubicada en Atenas. En griego se conocía como la colina de Ares, el dios de la guerra, y por ende llamado colina de Marte. El Areópago era el Consejo Supremo o Consejo Superior, era un grupo de oficiales elegidos, como puede ser la Corte Suprema, y quienes se reunían en ese lugar. Estos hombres eran los grandes y famosos de Atenas, quienes se reunían a juzgar solamente los casos de homicidio. También intercambiaban las nuevas ideas de la filosofía, religión y otras áreas de conocimiento. Así que ese día se habían reunido a escuchar sobre esta nueva religión, esta nueva enseñanza, como los ricos y poderosos que eran, quienes son los primeros en cada generación de tener contacto con esas nuevas ideas. Este era el primer discurso de Pablo, el que acabamos de leer, a un grupo grande e influyente de personas completamente paganas. No usara los profetas o las escrituras para sus argumentos, como lo había hecho anteriormente. Vemos que Pablo basa su discurso sobre su idea de Dios. La idea que ellos tenían era panteísta, puesto que tenían muchos dioses. Su primer objetivo era moverlos del concepto de que existían muchos dioses hacia la idea de un solo Dios. Vemos cómo Pablo basa su idea de Dios y su discurso en lo que ellos creían. Y podemos ver una comparación. ¿Qué es lo que Pablo predicaba y lo que ellos creían? Su primer objetivo era moverlos del concepto de que existían muchos dioses hacia la idea de que todo eso que ellos estaban queriendo o necesitaban era un solo Dios. Entonces les explica de que este Dios único es la fuente de todo lo que existe y no depende del hombre, ni en su naturaleza humana ni material. Su siguiente punto es que Dios requiere ciertas cosas de su creación, lo cual incluye al hombre, y que en algún momento juzgará al mundo,
algo que su público entendía muy bien. Finalmente, introduce a Cristo, la justicia de Dios y la resurrección, pero no le permitieron terminar porque algunos empezaron a burlarse. Hasta el momento en que introduce la resurrección de Jesús, el discurso de Pablo fue bien recibido, puesto que lo que decía demostraba lógica y una manera superior de pensar sobre seres divinos. Por ejemplo, un dios versus muchos dioses, un dios todopoderoso versus los semidioses de la mitología griega, un dios quien crea al mundo, al hombre versus el hombre creando su propio dios, y finalmente un dios justo quien dispensa justicia versus la justicia que pueden tener los hombres débiles e imperfectos. Por supuesto, resistían esa idea de la resurrección de Jesús porque aunque creían en la vida después de la muerte para el alma, consideraban que la carne era maligna e impedía el viaje del alma que se libraba cuando el cuerpo físico moría. El concepto de la resurrección del cuerpo humano de la muerte, algo aceptado con fe, les parecía ridículo e inútil, puesto que su creencia sobre la vida después de la muerte se centraba en que el alma se liberara del cuerpo que lo tenía atrapado. Descartaron a Pablo, pero no antes de que dos personas importantes y otros individuos creyeran y siguieran tras él, buscando más enseñanza, mostrando que la palabra de Dios y el mensaje nunca vuelven vacíos. Después de esto, vemos a Pablo trasladándose hacia Corinto. Leemos en el capítulo 18, después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer, pues Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Fue a ellos, y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y trataba de persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo descendieron de Macedonia, Pablo se dedicaba por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero cuando ellos se le opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas y les dijo: vuestra sangre sea sobre vuestras cabezas. Yo soy limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Vemos cómo Lucas incluye un vistazo fascinante de la vida cotidiana de Pablo y cómo se movía y se desplazaba, cómo financiaba algunos de sus viajes y las condiciones en las cuales vivía. Aquila y su esposa Priscila se presentan aquí y los veremos de nuevo más adelante en la narrativa. Obsérvese también que la atención que Lucas le da al detalle histórico al mencionar no solo la ciudad donde se encuentran los tres, que es Corinto, sino también un marcador en el tiempo: Claudio expulsando a los judíos de Roma. Pablo permanece en Corinto 18 meses, después de que el Señor le exhorta a quedarse a predicar. Varios judíos prominentes y gentiles también se convierten, pero cuando los judíos incrédulos resisten y blasfeman, Pablo centra sus esfuerzos exclusivamente sobre los gentiles. Ahora que llegaron Silas y Timoteo a ayudarlo, está predicando tiempo completo. Versículo 7 dice: y partiendo de allí se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga, y Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, al oír, creían y eran bautizados. Y por medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo: no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y a nadie te atacará,
para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se quedó allí 1 año y 6 meses, enseñando la palabra de Dios entre ellos. Pablo, después de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria, y con él iban Priscila y Aquila. Y en Cencrea se hizo cortar el cabello, porque tenían hecho un voto. Llegaron a Éfeso y dejó allí a Priscila y Aquila, y entrando Pablo a la sinagoga, discutía con los judíos. Después de un largo periodo de ministerio sin interrupciones, el antiguo ciclo de oposición de los judíos empieza de nuevo y arrestan a Pablo. El juez libera al apóstol al ver que no era un caso civil sino una disputa religiosa. Lucas escribe que Pablo continúa con su ministerio una vez absuelto en su juicio, pero después de 1 año y medio sentía la necesidad de volver a casa. Él trae a Aquila y Priscila consigo y los deja en Éfeso, donde pasa un poco de tiempo, pero promete regresar. Vemos cómo Pablo termina su viaje misionero al saludar a la iglesia en Cesarea, donde se ubica el puerto que utilizaría para marchar, y va hacia el norte a su congregación de Antioquía para informar sobre la misión y descansar de sus viajes. Vemos en el versículo 20, dice, cuando le rogaron que se quedara más tiempo, no consintió, sino que se despidió de ellos diciendo, volveré a vosotros otra vez, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Al desembarcar en Cesarea, subió a Jerusalén para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Vemos cómo Pablo finaliza su viaje, regresando a la presentación del mapa para que se puedan ubicar. Pablo, después de un viaje donde pudo compartir con hermanos, donde pudo estar con Priscila y Aquila, que serían de mucha utilidad para lo que sigue, para la predicación del Evangelio. Vemos cómo el Señor ha utilizado a distintos hermanos en distintas situaciones para poder fortalecer la fe de Pablo, donde utilizó un desacuerdo sin provocar una división, donde podemos hoy llevarlo a un paralelo, donde podemos estar en desacuerdo en algo y donde Satanás puede aprovecharse, donde pudo haber sembrado discordia hoy entre hermanos, en una iglesia, entre iglesias, pero no hubo ninguna división, nadie dejó la iglesia. Lucas menciona, recapitulando un poco, destacando el hecho de que la iglesia estuvo al tanto y cómo la iglesia también en sus oraciones acompañaba a Pablo y a Silas y luego con Timoteo, acompañándolos en este camino. Obviamente algo que podemos destacar de este viaje, sobre todo, es que no necesitamos saber cuál va a ser el último paso para que podamos dar el primero. Pablo buscaba una dirección. Después de que se le cerraron las puertas, las oportunidades de predicar el Evangelio, de reforzar el mensaje, su oración por dirección eventualmente fue contestada, con aquella visión del hombre
que le llamaba desde Macedonia. En ese tiempo Macedonia era una región de aproximadamente 30.000 kilómetros cuadrados y su ciudad principal de Filipos tenía aproximadamente entre 10.000 y 20.000 personas. Estamos hablando de que cuando le aparece ese varón macedónico no le dijo puntualmente dónde tenía que ir. Sería una aguja en un pajar. Pero sin embargo, Pablo sabía que la dirección era hacia donde Dios le había marcado, donde tenía que ir. Le había cerrado las puertas donde no, pero Pablo avanzó. Hay un versículo ahí que destaca Lucas que dice que cuando tuvieron esa visión, enseguida procuramos partir. Es algo que cuando el Señor nos dé una palabra, Dios quiera que pueda estar esa disposición en nuestro corazón de enseguida querer obedecer, de apresurar nuestros pasos para cumplir su voluntad por su gracia. Pablo confió en el Señor, que le daría la dirección cuando él lo necesitaba. Por el momento demostró fe para salir de Troas hacia Macedonia. Y eventualmente encontró a la ciudad, llegó a la ciudad que tenía que estar, fue al momento donde encontró a aquella mujer que vendía telas, encontró y Dios le puso las personas con las que tenía que hablar y le dio la obra que tenía que hacer. Seguramente algunos no tomaremos el primer paso de seguir al Señor a menos que Él nos muestre todos los pasos que tenemos para alcanzar esa meta. Pero eso sería caminar por vista y no caminar por fe. Generalmente el primer paso es un paso de fe y Dios nos mostrará el siguiente paso o el paso final. A menos que tomemos, Dios no nos mostrará el siguiente paso a menos que tomemos la decisión de dar un paso. Es algo genuino, pero también es algo que a todos nos pasa, que nos gusta la seguridad, que no nos gusta arriesgarnos, que no nos gusta aventurarnos a lo que quizás no vemos o no conocemos, o que no tengamos un éxito garantizado desde un principio. Sin embargo, esta vida que podemos ver en Pablo, en sus colaboradores, dedicada a Cristo, requiere que tomemos ese primer paso de fe antes de que Él nos revele el siguiente. Es algo que hemos estudiado hace un par de años, pero creo que el Señor con todo este tiempo también nos quiere recordar su mandamiento de ir a ser discípulos y también de tener fe. Creo que la vida de Pablo es un claro ejemplo, sobre todo enfocados en este viaje, de lo que el Espíritu Santo puede hacer, de lo que una vida llena del Espíritu Santo puede dar. Y cómo el Señor va a acompañar cada paso que demos, hermanos. Que podamos meditar en este tiempo en la palabra del Señor para que podamos conocerle más y dar esos pasos de fe. Dios los bendiga.